No quería que terminara, ¿verdad? Yo creo que ustedes sienten lo mismo. Mi hermano, Dios les bendiga. Bienvenidos sean todos a la casa del Señor. Bienvenidos a la mejor iglesia de la bolita del mundo, la iglesia evangélica Antorcha de Cristo, donde somos una gran familia. Así es, mis amados. Y aprovechando que están de pie, ¿qué tal si saludan a su hermano o hermana que tengan más cercano? Y me regalan unos segundos mientras yo me alisto para continuar con el mensaje de la mañana de hoy. Amén. Aprovechamos también, mis amados, a darles la bienvenida a aquellos que nos ven a través de Facebook Live, ¿verdad? Que nos escuchan, que nos oyen. Bendiciones para ellos también. Y bueno, como siempre, cada vez que yo tengo la oportunidad de llevar el mensaje en nuestro servicio principal, hermano, le doy infinitas gracias a Dios. Me siento un privilegiado de poder estar acá con ustedes. Y agradecido con el Señor, agradecido con el pastor Dagny, que me da esa confianza, me da la oportunidad de poder estar acá. Y bueno, solo le pido al Señor que tome control, sí, de mi mente, de mis palabras, de mi corazón espiritual, para que lo que yo traigo la mañana de hoy, que es palabra suya, yo soy un simple intermediario, sea de edificación para todos los que estamos aquí, mis amados, sí, incluyéndome. Yo lo que voy a tratar esta mañana, hermano, estoy totalmente involucrado en todo lo que diga, ¿sí? Cuando siempre digo nosotros es porque me incluyo. Amén. El título del mensaje de hoy lleva por nombre Dios, el centro de todo. Y creo que es una expresión que para nosotros los creyentes nos suena como trivial, nos suena como que en otras oportunidades, hermanos, la hemos escuchado y en ocasiones la hemos manifestado. Decimos, no, Dios es el centro de qué, de mi vida. Pero así como decimos eso, también hay un dicho popular que dice, y voy a repetir la palabra, valga la redundancia, del dicho al hecho hay mucho trecho. Y eso es lo que vamos a tratar hoy, de eso. Si realmente Dios es el centro de nuestras vidas o nosotros estamos viviendo para complacernos normalmente a nosotros mismos y nuestros deseos. Amén. Entonces voy a utilizar los versículos que se encuentran en Romanos capítulo 11, del 36 al 36, y voy a leer literalmente lo que dice la palabra de Dios. Versículo 33 dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Noten que está entre qué, signos de admiración, de exclamación. Denota una qué, denota una emoción, hermano. No es cualquier comita que está allí, ni punto y aparte. Aquí Pablo está, hermano, sí, manifestando, sí, lo grandioso, lo glorioso que es la palabra del Señor. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria de los siglos. A él sea la gloria por los siglos. Amén.
Hermoso, hermoso, hermoso pasaje bíblico, mis amados. Pero antes de continuar, vamos a orar para que el Señor tome el control de todo esta mañana. Padre, te alabamos, Señor. Te glorificamos, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Primeramente te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Por las cosas que hacemos, por nuestras faltas. Saca cualquier cosa que a ti te desagrade, que nos separe de ti, Señor. Y esta mañana nosotros, juntos, en coinonía, Señor, te pedimos que dispongas nuestro corazón, que nos des la suficiente inteligencia, no solo para entender, sino también, Señor, para aplicar este mensaje a nuestras vidas. Que sea de edificación, Señor. Que nos sirva en nuestro diario vivir, en nuestro día a día. Gracias te damos, Padre Santo. Y te pedimos que nunca, pero nunca olvidemos que tú eres el centro de todo y en especial de nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanos, este es uno de los pasajes bíblicos más característicos, y se puede decir, del apóstol Pablo. En este punto, según expertos, dicen que la teología que viene desarrollando Pablo en capítulos anteriores a este y en versículos anteriores, es decir, hasta el versículo 32, pasa de la teología y se hace prácticamente poesía. O, dice Pablo, con signos de admiración inicia el pasaje. Se pasa de la investigación de la mente a la adoración de el corazón en un instante. ¿Y por qué se piensa esto? Es porque en los primeros 11 capítulos, incluso hasta el versículo 32 del capítulo 11, ¿verdad? En la carta a los romanos, Pablo viene desarrollando en detalle todos los elementos que están presentes en el plan redentor del Señor, de Dios, con el fin de traer a salvación a los judíos y a los gentiles. ¿Por medio de qué? Por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y es la majestad, la grandeza y sabiduría del plan de Dios revelado en dichos versículos que fue lo que motivaron a Pablo a estallar en una expresión de ¿qué? De espontánea alabanza y adoración. Solo ustedes vean el escenario. Normalmente expertos dicen que Pablo usaba escribas, personas que escribían lo que él iba dictando. Hermano, pero cuando llega al versículo 33, que Pablo viene desarrollando toda una teología con mucha lógica de todo lo que es el plan redentor de Dios, en el 33 estalla y dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Yo me imagino que la persona que estaba escribiendo le dijo: ¿y cómo pongo esto? Esto que viene, una coma, un punto y aparte. No, hermano, lo vas a colocar tal cual como Dios me lo está inspirando. Pasa de todo un lenguaje teológico, por eso que los expertos dicen, a un lenguaje ¿qué? Poético o profundidad de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Entonces todo esto motivaron a Pablo a estallar en una expresión espontánea de alabanza y adoración. Prácticamente lo que acabamos de hacer ahorita, hace unos minutos atrás. Hermano, realmente yo no quería que parara ese momento. El pasaje comienza con una exclamación de admiración, de asombro ante la profundidad incomprensible de la sabiduría
del conocimiento y de los juicios de Dios, que están más allá de ¿qué? Mi hermano, están más allá de cualquier conocimiento humano. Van mucho más allá de cualquier conocimiento humano. Pablo, en la frase "oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios", expresa que la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento, que podemos decir ciencia, ¿verdad?, de Dios es ¿qué? Es infinito, profundo, es tan vasto, ¿verdad?, que supera cualquier comprensión humana. Y no solo que supera cualquier comprensión humana, no hay manera como medirlo. Pablo no pudo allí usar ninguna escala, hermano, en ninguna medida que pudiera asemejarse a lo que se refiere a la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es como San Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. No lo pudieron cuantificar porque no existe forma como medirlo. De esta misma manera Pablo se expresa aquí: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. No existe escala, hermano, con que podamos nosotros registrar eso. Isaías 55, capítulo 55, versículos del 8 al 9. Dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, imagínense la escala, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. No hay forma, mis amados, que nosotros de manera plena, porque sí podemos entender y hemos llegado a comprender lo que el Señor nos ha revelado en su palabra, pero de una manera plena, completa, podamos nosotros, ¿verdad?, comprender todo lo que abarca la sabiduría y el conocimiento del Señor. Amén. Estamos claros hasta ahí, ¿verdad? No hay dimensiones para las riquezas de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Ellos son profundos e inalcanzables para nosotros los seres humanos. El hombre más inteligente y sabio del mundo podría moverse o navegar dentro de esas profundidades, pero nunca podría llegar ni de cerca a sus límites. Es como un buzo. Él se puede sumergir en esa profundidad, puede ir a la superficie, se puede mover al este, al oeste, hermano, pero nunca se va ni siquiera estar pero cerca de los límites de lo que corresponde a la sabiduría y al conocimiento de nuestro Dios. Amén. Yo le pongo un ejemplo práctico. Nosotros muchas veces hemos ido al médico y cuando tenemos una enfermedad o cierta patología, imaginemos que es un cardiólogo. Usted no se ha maravillado cuando un cardiólogo le explica a usted el funcionamiento del corazón, de cómo funcionan las válvulas, de la cantidad de fluido que él bombea, la cantidad de latidos por segundo o por minuto que él genera. Hermano, usted se asombra, se maravilla del conocimiento de un profesional así. Y aunque es asombroso para nosotros, un ser común, imagínense entonces si nosotros nos maravillamos por aquel, ¿verdad?, que ha pasado años intentando entender cómo funciona un órgano, ¿cómo más no nos vamos a maravillar con aquel que lo creó? Y no solo el corazón, creó los ojos, tu hígado, el riñón, tu sistema inmunológico, linfático, hermano, todo.
el Señor diseñó y creó todo el cuerpo humano. Entonces nosotros nos asombramos y nos maravillamos ante el conocimiento de una persona, y no por menospreciar la profesión de nadie, hermano. Eso es valioso cuando una persona conoce en detalle su profesión. Hermano, pero más aún nos tenemos nosotros que maravillar, ¿sí? Cuando pensamos en quién lo diseñó y quién lo creó. Y esta es la razón por la cual Pablo, hermano, luego de intentar explicar toda una teología con respecto al plan de salvación a judíos y gentiles, cae de rodillas maravillado ante ¿qué? Ante la sabiduría y el conocimiento de nuestro Dios. Que dice Pablo nuevamente: oh profundidad de las riquezas, ¿sí?, y de la ciencia de Dios. ¿En signos de qué? De exclamación. Podríamos afirmar hasta ahora, en palabras muy simples, que Dios es infinitamente sabio e inteligente. Y sabe, hermano, lo que está haciendo. Hay cosas que no entendemos en ocasiones, pero Él sabe, hermano, lo que está haciendo. Amén. Es digno de toda nuestra confianza. Y esa sabiduría se revela en una manera muy especial en la cruz de Cristo. Algo que es una locura para muchos, pero para otros como nosotros ha sido ¿qué? Nuestra mayor bendición. Para muchos en el mundo es una locura. Pero si nosotros nos fijamos en lo que Pablo nos transmite, Pablo siendo Pablo, hermano, Pablo escribiendo casi la mitad del Nuevo Testamento, con el nivel de revelación que tenía Pablo, si él cae de rodillas, maravillado por la sabiduría y el conocimiento de Dios, mucho más nosotros. Y es evidente que para muchos en el mundo es una locura todo lo que hizo nuestro Señor en la cruz. Esta mañana, hermanos, repasando lo que traía para ustedes hoy, abro el YouTube y lo primero que me sale es un video de alguien hablando sandeces o estupideces casualmente del Señor, y tenía que ver con esto. Yo decía, y lo que me vino a la mente fue lo que Pablo arranca diciendo en el versículo 33, oh profundidad de la riqueza y del conocimiento y sabiduría del Señor. Hermano, porque la persona decía, ¿cómo va a haber un Dios que crea una humanidad y le coloca un árbol del cual no pueden comer su fruto, pero se los coloca cerca? Si Él creó ese jardín, ese Edén, decía la persona, digamos allá en el Medio Oriente, ¿por qué no puso esa mata por aquí, por Tijuana? Que no lo pudieran accesar. Hermano, por eso es que el evangelio es locura para muchos. No pueden entender, ni lo van a poder hacer de manera plena. Y eso ha sido más bien un obstáculo para muchos para llegar a los pies del Señor. Amén. Le damos gracias a Dios por nuestras vidas, porque nosotros, bueno, de alguna u otra manera, esa fe en nosotros se activó. Y aunque no podamos entender, mis amados, algunas circunstancias que nos suceden, porque es como si viéramos una fotografía extremadamente cerca de nuestros ojos, solo vemos matices, solo vemos colores. Hermano, llegará el momento donde esa fotografía se va a alejar, ¿verdad? Y vamos a poder ver el panorama completo.
la imagen completa, el pasaje completo y vamos a poder entender a plenitud. Mientras tanto vivimos ¿qué? Vivimos por fe y no por vista. Amén. Continuamos. Entonces podríamos afirmar, ¿verdad? Hasta ahora, en palabras muy simples, que Dios es infinitamente sabio e inteligente y sabe lo que está haciendo. Veamos lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versículos del 26 al 29. Dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, es decir, que no venimos de sangre real, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que es y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén. El Señor escogió, hermano, lo necio para avergonzar al sabio. ¿Sí? Lo menospreciado, lo débil para avergonzar al fuerte. Pero el fin, ¿cuál es? Si ustedes ven al final, dice: a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mi hermano, porque la salvación no es por obra, es por qué. Ustedes saben por qué, es por gracia. No es por obra, no es porque lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer, es por gracia. Y el Señor lo deja claro en 1 Corintios capítulo 1, versículo del 26 al 29. Continuemos ahora leyendo los versículos 30 y 31 del mismo pasaje. Dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Estamos por Dios en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Entonces el Señor, que es para nosotros, hermanos, todas las bendiciones que nosotros podemos recibir están en una persona. Él es la fuente, Jesucristo. Él es nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Gloria a Dios, mis hermanos, por eso. Amén. Pero si continuamos con la segunda parte del versículo 33, aún estamos en el 33. Pablo continúa exaltando y dice: cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Allí nos afirma que sus juicios, entiéndase juicios por decisiones, y caminos, entiéndase caminos por planes, métodos. Los procesos que utiliza el Señor son insondables, es decir, hermanos, que no se pueden medir, que no se pueden cuantificar, no se puede saber cuál es su fondo. Dice: cuán insondables son sus juicios e inescrutables, es decir, que no pueden ser rastreados sus caminos, no pueden ser investigados. Hermanos, ustedes saben que aún el océano, el 80% del océano que nosotros conocemos, no se ha podido determinar con exactitud cuál es su fondo real. No se ha podido medir con métodos modernos, con tecnología nueva,
Las máximas profundidades registradas están en el orden de 11.000 metros, 11 kilómetros. Pero más del 80% del océano se puede considerar insondables. Dice también que sus caminos son inescrutables. Ahora, si no nos paramos en el océano, nos vamos al espacio. Todo el mundo ha escuchado lo que es un hoyo negro, ¿verdad? Pero nadie sabe con exactitud qué sucede adentro. Nadie ha podido determinar qué pasa dentro de un hoyo negro en el espacio. Nadie ha entrado y vuelto a salir. Son inescrutables como los caminos del Señor. No se pueden rastrear. Es como la estela, mis amados, que deja un barco. Deja una pequeña estela y después desaparece. Así son los juicios del Señor, sus decisiones. Y así, de esa misma manera, sus caminos, sus planes, sus métodos. Los decretos, decisiones y caminos y planes de Dios siguen estando más allá de nuestro entendimiento. Y es lo que nos quiere transmitir o transferir Pablo a nosotros. No se pueden medir ni tampoco rastrear. En el Salmo 77, 19, para afirmar un poco más esta idea, dice la Escritura: en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Amén. Isaías 40, 28. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. No hay ser humano que pueda entender, comprender a plenitud la mente de nuestro Dios. Hermano, no hay manera según la Escritura. Hasta este punto, el apóstol Pablo viene resaltando que la grandeza, la majestad, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Él viene diciendo, oh profundidad de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Continúa diciendo, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Entonces podemos decir con seguridad que Dios, hermano, es grande, que el Dios en el cual hemos creído es grande, pero muy grande. Leamos los versículos 34 y 35 del mismo pasaje que venimos estudiando. Hasta aquí sabemos que Dios es grande, que no hay forma ni manera que nosotros podamos tener o entender la mente del Señor a plenitud, su conocimiento, su sabiduría, la forma como Él procede, los caminos que Él utiliza y las decisiones que Él toma. No la vamos a poder entender en ocasiones a plenitud. Pero dice en el versículo 34 y 35, Pablo continúa diciendo, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Mi hermano, vemos aquí una serie de preguntas retóricas. Son preguntas que se contestan prácticamente por sí solas, donde Pablo las utiliza porque sabe que es de común conocimiento las respuestas de ellas.
Y si yo le preguntara, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Ustedes qué me contestarían? Yo diría nadie, ¿verdad? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién ha aconsejado aquí al Señor? Que se pueda jactar de decir, yo le he dado consejos a Dios. ¿Cuál sería la respuesta? Nadie. ¿O quién le dio a él primero? ¿Quién ha sembrado en Dios para que fuese recompensado de alguna u otra forma? ¿Cuál sería la respuesta, mi hermano? Nadie. Sería nadie. Entonces, basado en esa respuesta, ¿qué podemos concluir nosotros? Que Pablo lo que nos viene mostrando es que Dios es grande. ¿Sí? En el 33, pero en el 34 y 35 nos está diciendo, hermanos, Dios nunca ha dependido del hombre, ni le debe nada a nadie. Amén. Dios no le debe nada a ningún ser humano. Él lo tiene todo. Él está pleno en sí mismo, hermano. Él tiene riquezas, conocimiento, sabiduría. Hermano, Dios no nos debe nada a nosotros. En su infinita misericordia ha compartido todo con nosotros, pero no nos debe nada. Amén. Hermano, la salvación es por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe, dice Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9. No podemos pensar que porque hemos hecho buenas obras, o porque hemos dado dinero a la iglesia, o porque hemos ayudado obras de beneficencia, hermano, nosotros nos hemos ganado el favor de Dios. No debemos pensar de esa manera. Eso no nos va a servir de nada a la hora del juicio final. Dios no necesita nada de nosotros. No necesita riquezas, ni sabiduría, ni conocimiento. Por el contrario, somos nosotros que necesitamos de Él. Amén. Cualquier pensamiento que promueva el creer que Dios nos debe algo, mi hermano, anula prácticamente o erradica la doctrina bíblica de la salvación por la gracia de Dios. Dios no nos debe nada. Cualquier pensamiento en nosotros que nos haga llevar a que Dios nos debe algo, hermano, eso anula lo que dice la misma Escritura, que la salvación es ¿qué? Por gracia y no por obras. Amén. Entonces, mis amados, ¿qué hemos aprendido hasta ahora? En pocas palabras, vamos a resumir de manera que nosotros podamos llevarnos esas ideas en nuestra mente. Uno, que Dios es grande. Y lo segundo que yo puedo concluir es que Él es el centro de todo. ¿Sí? Como lo resalta el apóstol Pablo en el versículo 36. Y con esto cierra Pablo el capítulo 11 y dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Y cierra, hermano, diciendo amén. Dios es la fuente, mis amados, el sustentador y el fin de todo lo que existe. Todas las cosas son de Él, provienen de Él. Todas las cosas son a través de Él. Y todas las cosas son para Él. Todo lo creado, incluyéndonos nosotros. Hermanos, nosotros somos creación del Señor. Amén. No crea que esto se refiere solamente a cosas u objetos. Nosotros somos creación de Dios.
Colosenses capítulo 1 versículos 16 y 17 dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Queridos hermanos, yo particularmente concluí, y de esta manera también coloqué el título de este mensaje, que Romanos capítulo 11, versículos del 33 al 36, ¿verdad? Concluí que Dios es el centro de todo. Si Dios está pleno, completo en sí mismo, Él es el centro de todo. Y por tal motivo le coloqué el título a este mensaje: que todas las cosas giran alrededor de Dios, que nosotros no somos el centro del universo, sino Él. Amén. Lamentablemente muchos de nosotros, y uso la palabra nosotros, y el inicio se los comenté, ¿verdad? Me incluyo, mis amados. Muchos de nosotros vivimos erradamente. Vivimos solo para satisfacer nuestros propios deseos. Pensamos que todas las cosas son para nosotros, cuando en realidad el versículo dice que son para quién. Son de Él, por Él, y dice para Él, no para mí. Lo que dice Romanos 11:36 y Colosenses 1:16 dice que todo fue creado para Él. Así que estamos llamados como creación de Dios, es a que todo lo que hagamos, lo hagamos para Él, para la gloria de Él. Amén. Y eso a nosotros, hermanos, aunque nos creamos que nos da una complicación, nos simplifica mucho la vida, ¿vieron? Cuando nosotros basamos nuestras vidas en lo que este pasaje bíblico nos quiere mostrar, que nosotros somos, vivimos para Él, tenemos ya un propósito determinado. Hay personas que viven toda una vida, se van de este mundo y no saben para qué estuvieron aquí. Porque eso ha sido un estudio largo, extenso, de filósofos, de estudiosos que por siglos han querido descubrir, hermano, lo que ya nosotros como cristianos sabemos. Sabemos que, ¿qué sabemos nosotros? ¿Quién nos creó? Todas las cosas son de Él y por Él. Nosotros sabemos quién nos creó. Y a su vez sabemos también para qué nos creó. Es para Él. ¿Sí? Estamos aquí, hermano, y eso es nuestro principal propósito. Dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa. Si Pablo te habla hasta de las cosas más sencillas como comer y beber, o cualquier otra cosa que hagas, hacerlo todo para la gloria de Dios. Amén. Si Él es la fuente, si Él es el medio, también tiene que ser el fin de todas las cosas. Si nosotros decimos que eres el alfa y es el omega, el inicio y el fin, también es todo lo que está en el medio de eso. Amén. Entonces, mi hermano, esto a nosotros nos coloca de una vez en nuestro radar hacia dónde vamos. Nuestra vida tiene que ir a glorificar al Señor en todo lo que hacemos. Hacia ahí vamos direccionados. Y esa es la principal enseñanza del pasaje que venimos estudiando, de Romanos 11, 33 al 36. Mis amados, tenemos un Dios maravilloso, majestuoso, en el cual confiamos. Y si sabemos entonces para qué fuimos creados y sabemos para quién,
Nosotros lo que tenemos es que vivir conforme a eso. Lamentablemente la manera como hemos aprendido a valorar nuestras vidas es a través de cierta productividad alcanzada, es decir, a través de ciertos logros o lo que es lo mismo, hermanos, deseos. ¿Sí? Y es bueno desear cosas. Yo no estoy diciendo que no. Yo no estoy diciendo que las cosas hay cosas que Dios creó para el disfrute de nosotros. Pero vamos un poco más adelante y vamos a desentrañar eso. ¿Sí? Pero por ahora, el modelo del mundo lo que nos pide es que tenemos que ser productivos, que tenemos que ser exitosos, que tenemos que alcanzar objetivos, metas. Y normalmente entonces nos bombardean y nos hacen a nosotros querer desear cosas que comúnmente van en contra de lo que Dios desea. Porque no está mal querer tener un carro. Eso no es malo. Lo que no podemos es confundir, mis amados, lo que es la necesidad con un deseo que sea de vanidad. ¿Sí? Y nosotros queramos meter eso como una necesidad. Eso es lo que no debemos hacer. Sí, ¿verdad? Normalmente entonces nos moldean a que debemos ser exitosos. Entonces, si es en términos de dinero, resulta que entonces, bueno, nos colocamos un objetivo, ¿verdad? Que tenemos que acumular cierta cantidad de dinero para nosotros sentirnos seguros. O si es un tema profesional, porque no es malo estudiar, ¿verdad? Entonces, bueno, es alcanzar una profesión universitaria o a veces en una familia. Tener una esposa, un esposo y unos hijos puede ser una meta, puede ser un objetivo y eso no es malo. Realmente no lo es. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? Nosotros lo que tenemos que estar es, hermano, hacer énfasis. Porque muchos de nosotros comenzamos a suplir o a satisfacer esos deseos. Y resulta que luego que satisfaces ese deseo, hermano, tú lo que sientes es un hueco, sigues teniendo un vacío. ¿Qué es ese vacío, hermano, que tienes? Es el tamaño de ese hueco, es el tamaño de Dios completico. Pero lo que pasa es que estás viviendo de manera errada. Comenzaste a vivir ¿para qué? Para satisfacer tus deseos. ¿Sí? Cuando realmente nosotros tenemos que vivir ¿para qué? Para glorificar a Dios en todo lo que hagamos. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Compraste el carro que deseabas porque Dios te ha prosperado y resulta que ya el vecino compró uno más nuevo que el tuyo y comienzas a desear es otro carro mejor. Pero en ocasiones no obedece, hermano, a una necesidad. Ya el Señor suplió la necesidad. Ya eso viene siendo de pronto un deseo, una vanidad. Entonces cuando confundimos esas cosas, es que nos metemos en problemas con el Señor. Entonces, hay una necesidad más profunda en el ser humano, que es el éxito por sí solo a veces no puede llenar. Cuando alcanzamos una meta nos sentimos bien por un periodo de tiempo, pero luego viene un vacío, hermanos, y queremos alcanzar otra cosa, que es lo que le vengo explicando. Porque al final de esto tampoco está el significado de nuestra vida, o lo que es lo mismo, no está nuestra verdadera felicidad, lo que realmente buscamos. ¿Y por qué esto ocurre? Debido a que invertimos el orden divino. Procuramos más la criatura que al Creador. Es decir, nos enamoramos, hacemos ídolos de esas cosas creadas por Dios y pasan a ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Mire lo que dice Romanos en el capítulo 1, versículo 25. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira,
honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Hermano, comenzamos a tener nuestra seguridad, nuestra confianza comienza a estar puesta en el dinero que tenemos en nuestra cuenta bancaria. Comenzamos a ser ídolos de la casa que logramos comprar, del vehículo nuevo que logramos adquirir. Entonces ahora nuestro primer lugar está allí, en la creación y no en el que los creó. ¿Y nosotros fuimos creados para qué? Para glorificar a Dios en todo lo que hagamos. Entonces, cuando invertimos ese orden divino, bíblico, es que nos metemos en problemas. Y eso tiene que ver, mis amados, con temas, digamos, físicos que podemos obtener, o a veces con cuestiones anímicas. Ustedes no ven que las personas más exitosas, que en ocasiones a nuestro criterio tienen todo desde el punto de vista material, hermanos, se han suicidado, se han quitado la vida, han muerto de sobredosis. Mi hermano, esas personas tienen todo desde un punto de vista de lo material. Van a fiestas, hacen lo que les da la gana, pueden comer lo que les da la gana, pueden beber lo que les da la gana, pero cuando llegan a su casa siguen estando vacíos. Hermanos, siguen estando vacíos. Y comienzan ¿qué? Las adicciones, y comienzan las depresiones, y terminan quitándose la vida, pero es porque han invertido el orden bíblico. ¿Qué dice Romanos 1:25? Ya que cambiaron la verdad de Dios. ¿Cuál es la verdad de Dios? Lo que venimos hablando, lo que está en su palabra. Todo lo que hagáis, hacedlo ¿qué? Para glorificar al Señor. Esa es una verdad de Dios. Entonces, han cambiado la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Entonces, para esas personas, su felicidad depende ¿de quién? De las circunstancias, de lo que tienen. Y a veces eso ni siquiera les es suficiente. Hermano, porque nuestra felicidad, si realmente nosotros queremos ser verdaderamente felices, hermano, nuestra felicidad es en el Señor. Amén. En el vivir, ¿sí? Una vida que glorifique a Dios en todo lo que hagamos. Y vuelvo y repito, no es que lo que deseamos tener está mal. Lo que no podemos permitir que eso que Dios creó para nuestro disfrute, hermano, termine ocupando el primer lugar en nuestra vida. Amén. ¿Sí me expliqué? ¿Sí me entendieron? Amén. Entonces, mis amados, cuando decidimos vivir conforme a la enseñanza de Romanos 11, versículos 33 y 36, nos damos cuenta de que todo gira alrededor de Dios y no, ¿verdad?, de nosotros, que fuimos creados para glorificar a Dios. Eso es lo que nos enseña Romanos 11, del 33 al 36. Que fuimos creados para glorificar a Dios. Y eso es lo que le da sentido, propósito y significado a nuestras vidas. Nuestra felicidad y su gloria van de la mano, mi amado. Y esas son cosas que el mundo no va a poder entender. Nuestra felicidad va de la mano con la gloria del Señor. Y todo lo que hagamos lo debemos hacer para glorificarlo a Él. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Amén. Entonces es muy peligroso vivir, hermano, para satisfacernos nuestros deseos únicamente. Es extremadamente peligroso. Cuando no los puedas satisfacer, te vas a frustrar.
Y cuando satisfagas el primero, vas a querer satisfacer uno mayor. Y cuando te des cuenta, mi amado, vas a entrar en un círculo vicioso, que lo que va a haber es vacío en tu vida. Un vacío que te va a alejar del Señor. Y lo que te va a internar cada vez más en el sistema que rige este mundo. Que es un mundo que nos empuja al consumismo, al materialismo, a poner nuestras miradas en la creación y no en el creador. Esa debe ser nuestra prioridad. Y ya que hemos hablado de vivir una vida que glorifique a Dios en todo, ustedes me preguntarán, bueno, hermano, ¿cómo es eso de vivir para la gloria de Dios? ¿Qué significa eso? ¿Cómo se come eso? ¿Cómo yo hago para tener una vida que glorifique al Señor? Y yo voy a utilizar una definición, creo que lo hice en un mensaje previo, pero es el momento acorde para repetirlo. Una definición de un pastor muy conocido que se llama Miguel Núñez. Y él explicaba que vivir para la gloria de Dios significa que todo lo que nosotros hagamos haga ver bien a Dios. Todo lo que hagamos nosotros lo haga ver bien. Es decir, hacemos lucir bien a Dios. Palabras más, palabras menos. Quiere decir que todo lo que hacemos debemos proyectar la imagen de Dios. Bien sea su gentileza, su mansedumbre, su humildad, el ser un pacificador, en ayudar al prójimo, en todas estas características que forman parte del carácter de Cristo. Que todo lo que hagamos, hermano, proyecte eso. Eso es vivir para la gloria de Dios. En parte. Pero al mismo tiempo, también podemos decir, poder aclarar, esas personas que reciben, ¿sí?, nuestra humildad, esas personas que reciben nuestras ayudas, que reciben nuestra gentileza, aclararles y decirle, hermano, no somos nosotros, sino el Cristo que hay en mí. Amén. Es el que hace que yo me comporte así. Es el que pone en mí el querer como el hacer. Y de esa gentileza que yo comparto contigo, de esa humildad, de esa característica de ayudador que yo tengo, hermano, eso lo coloca el Señor en mi corazón. Ese Dios el cual yo he creído, en el cual yo entregué mi vida a Él ya hace tiempo, y está aquí. Él es el que me mueve. Él es el que coloca las cosas en mí. En ocasiones hacemos cosas, pero nos callamos. La gente no ve como, este hermano sí ayuda, este hermano sí es bueno. No, hermano, yo no soy bueno, es el Señor. Es el Dios que está en mí, que me hace ser así. Yo realmente lo que provengo es de una naturaleza caída. En mi carne lo que hay es pecado. Pero es el Dios en el cual yo he creído, que con su sangre preciosa me ha limpiado y me ha transformado. Amén. Eso es vivir para Dios. Cuando vivimos para la gloria de Dios vamos a tener un doble beneficio. Primero, nos vamos a sentir bien. ¿Por qué nos vamos a sentir bien? ¿Por qué nos vamos a sentir satisfechos? Porque cuando vivimos nosotros para la gloria de Dios nos vamos a sentir felices, alegres, hermano, porque vamos a estar viviendo dentro del propósito para el cual fuimos creados. Si usted vive para la gloria de Dios, usted está viviendo es para su esencia. Todas las cosas son en Él, por Él y para Él. Cuando nosotros vivimos conforme a nuestra esencia, como humanos, hermanos, nos vamos a sentir satisfechos. Sería una vara, guindarnos de una vara muy delgada
el vivir solo para satisfacernos a nosotros. Mientras que cuando nos colgamos del Señor, vivir para Él, hermanos, créanme, de ahí no se va a caer. Entonces, ese es el primer beneficio. Tú internamente te vas a sentir bien, hermano. Vas a estar viviendo conforme al propósito al cual fuiste creado. Y el segundo es llevar a otros a pensar bien y a buscar de un Dios que no conocen. Sobre todo si las personas que no conocen del Señor reciben ese amor tuyo, ¿sí? Que está cincelado aquí. Cuando tú tratas con generosidad a alguien, cuando tú lo tratas con gentileza, y esa persona dice, hey, este señor es cristiano, esta hermana es cristiana, él va a decir, hey, yo quiero de esto. Ese es el segundo beneficio. Puedes llevar, ¿sí?, a personas que no conocen al Señor a los pies del Señor. Amén. Entonces tenemos un doble beneficio. Vivir para la gloria de Dios es hacer lucir bien a Dios en nuestras vidas, es decir, que Dios sea el protagonista, que Dios se lleve, hermano, como dirían por ahí en palabras coloquiales, que se lleve la fama el Señor y no nosotros. Amén. Entonces debemos hacer lucir bien a Dios en cada área de nuestras vidas. No solo es, hermano, luz para afuera y oscuridad para adentro. Es en todas las áreas de nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestros estudios, en nuestros trabajos, en todo lo que hagamos, dice Pablo. Cuando hacemos esto, automáticamente reflejamos la imagen de Dios y esas áreas específicas donde Dios nos quiere usar para su gloria. Amén. Entonces, hasta ahorita ya creo que aclaramos qué significa vivir para la gloria de Dios. Nosotros lo que intentamos es que todo lo que hagamos, hermano, hacer lucir, hacer que Dios se sienta bien, que la gente lo perciba, pero sobre todo proyectar ese amor de ese Dios que llevamos nosotros aquí cincelado en nuestros corazones. Pero ustedes podrían preguntar, pero vivir glorificando, hermano, a Dios en todo momento no es sencillo. Glorificar a Dios cuando no tenemos salud, escasez, problemas familiares, no es fácil. La tendencia en ocasiones bajo esas situaciones, hermano, de muchos es hermano, ir en contra, enojarnos con Dios, alejarnos del Señor. Porque estamos pasando por dificultades, pero es en esos momentos donde nosotros tenemos que echar mano, hermano, a lo que hemos aprendido. Ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué yo aprendo tanta Biblia, hermano? Porque es en esos momentos donde tu corazón espiritual, tu mente, tiene que recordar lo que el Señor ha dicho en su palabra. Juan 16:3, porque el Señor a nosotros no nos ha prometido una vida libre de problemas. En Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Amén. Entonces, claro que no es sencillo tener una vida, llevar una vida, conducir una vida que glorifique a Dios en todo cuando estamos en medio de la tormenta. No lo es, no le estoy diciendo que es. Pero de esto es que nosotros como creyentes tenemos que echar mano. Pero, y así como recordamos estos versículos, les vuelvo a recordar otro, lo que dice el Señor en Isaías 41:10. Dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te sustentaré, siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia. Es decir, la bondad de Dios, mis amados, su presencia
siempre va a estar con nosotros. No importa la circunstancia. Nuestro contentamiento, nuestra alegría, mis hermanos, nuestra felicidad no depende de las circunstancias. El Señor va a estar ahí siempre. Es su promesa. Hebreos, creo que es un versículo que no tienen los chicos de multimedia y le voy a pedir si lo pueden proyectar. Dice en Hebreos capítulo 13, versículo 5, ¿sí? Sustentando más lo que les estoy comentando, dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Posiblemente muchos no están contentos con lo que hoy tienen, pero es lo que nos dice el Señor. Contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Hebreos 13:5. Entonces, mis hermanos, todo esto de esa promesa del Señor estar con nosotros, sin importar cuál sea la circunstancia, también me lleva a pensar lo que nos dice Pablo en Filipenses capítulo 4, versículos del 11 al 13. Dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Amén. Dice en el 12: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y cierra: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Entonces, mis amados, ¿qué podemos aprender de Filipenses? ¿Qué podemos resaltar? De hecho, este texto bíblico generaría una siguiente prédica. Pero yo le voy a resaltar 3 puntos que yo puedo ver ahí de manera rápida. 1, que Pablo habla de un contentamiento, el cual se refiere que fue aprendido, es decir, no nació con él, lo aprendió. Sí lo dice el texto, ¿verdad? Dice: pues he aprendido a contentarme. Filipenses 11:13. Pues he aprendido a contentarme. Entonces, lo primero que podemos notar ahí en nosotros, que, hermano, es un aprendizaje. Nosotros no nacemos con este tipo de características. Las podemos aprender. Pero Pablo más aún comienza diciendo que él ha aprendido a contentarse cualquiera que sea su situación. Pero se refiere, mis hermanos, a 2 situaciones que son, creo que esa es la palabra, antagónicamente opuestas, son opuestas. Creo que redundé ahí. Porque Pablo habla en 2 situaciones, en una de extrema escasez, donde él ha aprendido a contentarse, y en otra que habla, se refiere a ¿qué? A mucho, a tener abundancia. Y en esa, porque no la excluye, también aprendió a contentarse. Y muchos se preguntarán: mi hermano, ¿y en abundancia no tenés que hacer mucho esfuerzo para contentarte, o no? El problema pareciera que fuera en la escasez. Hermano, pero es que cada situación tiene sus particularidades. Cuando estamos en escasez, nosotros podemos ser tentados a ir en contra de principios bíblicos. Podemos ser tentados a robar por necesidad, ¿o no? Pero ¿qué dice Pablo? Que él aprendió a contentarse en esas situaciones. No perdió su gozo, su felicidad, su alegría. Pero ustedes me dirán: ajá, pero cuando hay mucha abundancia, ¿qué puede suceder? Hermano, por lo general el ser humano
cuando tiene mucho, termina olvidándose del Señor. ¿O no están de acuerdo conmigo? Eso también es peligroso. Nos creemos tan autosuficientes que sacamos a Dios de todo el asunto. Pero Pablo dice que él también aprendió a contentarse. En la escasez y en la abundancia. Ambas situaciones son peligrosas. Traen sus implicaciones. No se crea que tener dinero, tener todo en la vida, todo es bueno. Solo tienen que ver los casos que yo les acabo de comentar. Artistas, personas que han tenido todo y han terminado quitándose su vida. Hermano, porque estaban muy lejos del Señor. Cuando tenemos mucho, comenzamos a creer que no necesitamos a Dios. Pero ¿cuál sería la clave aquí? ¿Cuál sería la joya, el contentamiento? ¿Cómo yo logro eso? El contentamiento viene de estar, hermano, enfocado en nuestro propósito, de tener presente al Señor, tanto en la escasez como en la abundancia. Amén. Que somos creación de Él, que es de Él, por Él y para Él. Entonces, cuando vivimos conforme a ese propósito, que todo lo que hacemos, lo hacemos para glorificar el nombre del Señor en todo. Así estemos en escasez o en abundancia, mi amado, esa es la clave del contentamiento. De que no perdamos el gozo. De que cuando nos analizamos podemos decir, yo tengo que ser sincero y decir, hermano, Dios a mí me ha dado más de lo que yo necesito para vivir. No me ha dado todo lo que deseo, pero cuando un análisis interno de mí, digo, el Señor me ha dado más de lo que yo necesito para vivir. Amén. Que en ocasiones no te cumpla o no pueda darte lo que tú deseas y tú no lo puedas entender, hermano, va a llegar el momento en que sí. Por eso es que Pablo inicia ese versículo 33 diciendo, oh profundidad de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables, dice, son sus juicios e inescrutables sus caminos. Hermano, no vamos a poder entender la sabiduría, el conocimiento, los métodos, las decisiones que el Señor toma a plenitud. En ocasiones no lo vamos a poder comprender. Nosotros estamos llamados a vivir es por fe, no por vista. A seguir confiando que el Señor siempre va a estar allí. Y a estar, hermanos, centrados en nuestro propósito. Porque mientras vivamos conforme a Él, hermano, vamos a tener contentamiento. Vamos a poder ver la mano de Dios tanto en la escasez como en la abundancia. Dios le bendiga, mi hermano. Y realmente, y ahora hago un pequeño paréntesis para aquellos que nos visitan y de pronto no han entregado su vida al Señor. Es muy difícil para alguien, yo creo que imposible, vivir para la gloria de Dios si no ha conocido a ese Dios, si no ha entregado su vida a Él. Y hoy sería el momento, digamos, ideal. Hoy es el tiempo. No es mañana, hermano, es hoy.
Si quieres conocer de este Dios maravilloso, el cual Pablo exalta toda su majestad, todo su amor, compasión. Mi amado, el momento es hoy. Dios te bendiga, mi hermano. El tiempo aceptable es hoy. No hay otra manera. Si tú no le entregas tu vida al Señor, tú no vas a poder comprender. Tú no vas a poder creer en todo esto en lo cual yo te he hablado. Te va a ser insuficiente. Y bueno, nosotros, la iglesia del Señor, la iglesia Antorcha, mi amado, vamos a dirigir yo en particular voy a dirigir una oración por ti. Tú solo vas a tener que seguirla. Y bueno, siempre va a haber una silla dispuesta esperándote para que tú comiences a servirle, comiences a estar en los caminos del Señor. Oremos todos, mis amados. Padre, te alabamos, Señor, te glorificamos. Y hoy, Padre, confesamos, aunque es una oración de fe, Señor, la hacemos con todo el corazón. Confesamos que somos pecadores y que necesitamos de ti, Señor, en todas las áreas de nuestras vidas. Aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, para que Él sea no solo guardándonos, guiándonos, Señor, en nuestro diario vivir, en nuestro andar. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, por este hermano que ha pasado aquí al frente, Señor, que sabemos que no ha sido fácil, pero ayúdalo en todo, Señor, guíale, que Él pueda encontrar las personas adecuadas que siempre le hablen de ti, de tu palabra. Porque como dice la Escritura, Señor, es la única que nos puede dar paz, que nos puede libertar y sernos verdaderamente libres de la atadura de este mundo. Gracias te damos por su vida, Señor. Bendícelo a Él, ayúdale en todo, a su familia también, Señor. Y hoy te pedimos en general por nuestra iglesia Antorcha. Te damos gracias por este mensaje. Que podamos cincelar en nuestro corazón que tú eres el centro de todo. Que la vida no gira en torno a nosotros, que la vida gira en torno a ti, Señor. Que nosotros debemos vivir para ti. Que todo lo que hagamos sea para tu gloria. En cualquier área de nuestra vida. Ayúdanos a no desviarnos nunca. A que este modelaje actual, este bombardeo, Señor, de información, de cosas que a diario nosotros podemos accesar a través de celulares, de computadoras, Señor, no nos desvíe de nuestro propósito, de nuestro camino. Que seas tú tomando el control de todo como siempre. Y que seas tú, Señor, guiándonos en todo. Que seas tú dándonos la inteligencia suficiente siempre para entender lo que tú nos quieres hablar. Y la fuerza, Señor, la valentía y la convicción para poderlas aplicar a nuestra vida. Sin importar el qué dirán. Sin importar lo que puedan decir otros fuera, que nos califican en ocasiones como locos. Pero lo único que podemos decir nosotros, Señor, es que tú sabes, que confiamos en ti y sabemos que tú sabes lo que estás haciendo. Que en ocasiones no podamos entender completamente el panorama, sabemos que llegará el tiempo, Padre Santo, para poder ver toda la película completa. Para poder comprender todo lo maravilloso, lo grande,
lo majestuoso que tú eres y todo lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.